Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a resolver algunas preguntas filtradas de la división CBS del año 2022 del examen del agua. La idea principal del video es que ustedes entiendan el fundamento de las preguntas, el porqué de la respuesta, ya que nada nos asegura que estas preguntas se repitan. Entonces, lo ideal es que ustedes sepan el tema. En el canal pueden encontrar una lista de reproducción con un curso completo de química para el examen de la UAM, ya sea CBI o CBS, y también ya saben que cualquier duda pueden comentarla y con gusto les respondo. Entonces pues vamos a comenzar. La primera pregunta dice: en soluciones acuosas, a la reacción ocurrida entre un ácido y una base para formar como productos agua y una sal, se le da el nombre de reacción de... Aquí vamos a hablar de las reacciones ácido-base o reacción de neutralización. Básicamente la neutralización justamente es la reacción entre un ácido con una base, lo que forma una sal y agua. Aquí tenemos dos ejemplos: está el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, que es la base, y la sal que se forma es el cloruro de sodio y aparte el agua. O el ácido nítrico, que reacciona con el hidróxido de aluminio, lo que forma el nitrato de aluminio, que es la sal, y aparte el agua. Entonces aquí la respuesta es el inciso E. Relaciona las siguientes sustancias con el tipo de enlace que presenta. Entonces vamos a recordar cómo es un enlace iónico, covalente y metálico. Recordemos que el enlace iónico se define como una transferencia de electrones de un átomo metálico a uno no metálico. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el enlace iónico? Porque es la unión de un metal con un no metal. Y el enlace iónico normalmente forma sales. Recordemos que el enlace covalente se define como compartir electrones. Y si hablamos de un covalente polar, esta compartición de electrones se da entre dos elementos no metálicos, pero deben de ser átomos diferentes, porque si son átomos diferentes van a tener distinto valor de electronegatividad, y eso es lo que permite la formación de polos. En este caso el cloro es más electronegativo que el hidrógeno, por lo tanto el cloro tiene el polo negativo y el hidrógeno tiene el polo positivo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar al enlace covalente? Porque son dos no metales, pero van a ser átomos distintos. Por último, recordemos que el enlace metálico es una atracción entre iones de átomos metálicos y electrones libres. Recordemos que los iones de átomos metálicos son los cationes. Entonces, bueno, aquí dice: todos los átomos de un metal contribuyen con sus electrones de valencia para formar un mar de electrones con los iones metálicos. Justamente esos electrones libres son estos puntitos negros, y esto es a lo que se le conoce como modelo del mar de electrones. Entonces, de una forma muy simple, ¿cómo van a identificar el enlace metálico? Porque realmente solo les ponen el símbolo de los metales, nada más puros metales. Entonces eso ya les da a entender que es un enlace metálico. Entonces, por ejemplo, desde mi punto de vista, con los ejemplos que ponen en la pregunta, el más simple es el enlace metálico, que es la letra B, porque justamente son puros átomos metálicos. Entonces el número 3 lo vamos a relacionar con la B. 3B podría ser la A o podría ser la D. Ahora, otro de los que siento que es más fácil identificar es el iónico. Recordemos que el iónico es metal más no metal. Entonces es la letra A, el cloruro de calcio, y la E, el cloruro de manganeso 2. Entonces es 1AE, 1AE y 1AE. Por lo tanto, aquí la respuesta es el inciso A. La opción que corresponde a un alquino es... recordemos que los alcanos es cuando tenemos enlace sencillo entre carbono-carbono, alquenos doble enlace carbono-carbono y alquinos triple enlace carbono-carbono. Entonces aquí es muy simple porque el único triple enlace está en el inciso D.
Cuando dos o más elementos de la tabla periódica pertenecen al mismo grupo, ¿significa qué? Bueno, recordemos que los grupos también se conocen como familias y justamente una de las características de los elementos que pertenecen a una misma familia es que tienen las mismas propiedades químicas. Ajá, y eso se debe a la cantidad de electrones de valencia que tienen. Recordemos que, por ejemplo, todos los elementos de la familia 1A pues tienen un electrón de valencia, o todos los elementos de la familia 2A tienen dos electrones de valencia. Entonces, como comparten la misma cantidad de electrones de valencia, tienen propiedades químicas similares. Entonces aquí la respuesta es el inciso E. Podría haber confusión con el inciso D. La distribución de electrones en su último nivel son parecidos. Esto también es correcto, pero esta idea va aplicada no tanto a un grupo, sino va aplicada a un bloque completo. O sea, ¿a qué me refiero? Recordemos que la familia 1A y 2A pertenecen al bloque S. De la 3A a la 8A, todos estos elementos pertenecen al bloque P. Y justamente reciben ese nombre porque sus electrones de valencia terminan en orbitales S. O aquí sus electrones de valencia terminan en orbitales P. Entonces el inciso D va enfocado más que nada a los bloques y no a los grupos. En la siguiente reacción balanceada, él es el agente reductor y él el agente oxidante. Entonces, para poder contestar esta pregunta vamos a recordar algunos conceptos. Aquí, bueno, estamos hablando de una reacción redox u óxido-reducción. Recordemos que en las reacciones redox hay una transferencia de electrones de una sustancia a otra. Entonces vamos a recordar el concepto de oxidación y el concepto de reducción. La oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Ahora lo que nos pide la pregunta justamente son los agentes reductor y oxidante. Entonces, por ejemplo, el elemento que se oxida es el agente reductor y el elemento que se reduce es el agente oxidante. Aquí tenemos el concepto de cada uno. El agente reductor es la especie química que pierde electrones, entonces reduce a otra sustancia. El agente oxidante es la especie química que gana electrones, entonces oxida a otra sustancia. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar la respuesta? Pues lo que tenemos que hacer es observar qué elemento se está oxidando y qué elemento se está reduciendo. El que se oxida, recuerden que es el agente reductor, y el que se reduce es el agente oxidante. Para poder contestar la pregunta nos vamos a guiar de la escala redox. Recordemos que esta es una escala numérica que va desde los números negativos hasta los positivos. Nada más que estos números nos están representando a los estados de oxidación. Por ejemplo, si partimos del 0 y nos vamos hacia los números positivos, el estado de oxidación se hace más positivo. Eso habla de una oxidación. O si partimos del 0 y nos vamos hacia la parte izquierda, este número se hace más negativo, entonces eso es una reducción. Aquí está escrito, una reacción de oxidación ocurre cuando la carga se vuelve más positiva y una reacción de reducción ocurre cuando la carga se vuelve más negativa. Ahora, con esto en mente podemos contestar la pregunta. Muy bien, entonces para terminar de contestar la pregunta, lo único que hay que hacer básicamente es comparar los estados de oxidación. Por ejemplo, en el caso del hierro, pasamos de hierro 2 a hierro 3. Están de acuerdo que ese número se hace más positivo. Entonces ahí hablamos de una oxidación. Y si el hierro se está oxidando, es el agente reductor. Por lo tanto, aquí la respuesta podría ser el inciso B o el inciso C. Ahora hay que buscar qué otro elemento cambia el estado de oxidación. En este caso, el otro elemento es el manganeso. Nada más que observen que en este ion, que es el ion permanganato, el manganeso no tiene el estado de oxidación. Entonces aquí habría que calcular primero el estado de oxidación
y después compararlo con el del manganeso 2 que tenemos en los productos. Si no recuerdan cómo hacerlo, los invito a que busquen en el canal el video para asignar estados de oxidación. Entonces, por ejemplo, en este caso el manganeso trabaja con 7 positivo. Entonces de manganeso 7 pasamos a manganeso 2. El estado de oxidación se hace más negativo, disminuye. Entonces es una reducción, el manganeso se está reduciendo. Y si es una reducción es el agente oxidante. Ahora, algo muy importante, este manganeso no está solo, está con el oxígeno. Entonces todo el compuesto es el agente oxidante. Por lo tanto aquí la respuesta es el inciso C.